¿Piensas que África se trata solo de safaris, atardeceres de ensueño y culturas vibrantes? Aunque eso es parcialmente cierto, también existe un lado más oscuro que rara vez aparece en los titulares. Aquí desvelaremos historias escalofriantes de las 25 ciudades más peligrosas de África. Desde supuestas pandillas callejeras hasta secuestros impactantes, se dice que estos lugares registran tasas de criminalidad por las nubes. Abróchate el cinturón, las cosas se van a poner intensas. Quizás incluso te preguntes cuán seguro puede ser viajar después de escuchar esto. Creas o no los rumores, los hechos te harán levantar las cejas. 25. Ouagadougou, Burkina Faso. Ouagadougou, a menudo llamada Ouaga, es la ajetreada capital de Burkina Faso, conocida por sus habitantes amigables y sus festivales musicales llenos de vida. Lamentablemente, los incidentes terroristas han aumentado en los últimos años, vinculados a grupos extremistas en la región del Sahel. Cafés y hoteles han sido blanco de ataques, haciendo que la vida cotidiana se sienta incierta. Aunque las cifras fiables de homicidios son escasas, las tensiones con grupos insurgentes en países vecinos llevan a las fuerzas de seguridad de Burkina Faso al límite. Los cambios políticos, los problemas económicos y las fronteras porosas alimentan la inestabilidad, y la mayoría de los gobiernos occidentales aconsejan precaución si visitas. Aún con todo, los lugareños siguen siendo famosos por su calidez, con la esperanza de que algún día la paz permita que la escena cultural de Ouaga vuelva a florecer. 24. Abuja, Nigeria. Abuja, la capital federal de Nigeria, es famosa por sus imponentes edificios gubernamentales y sus anchas y ordenadas carreteras. A primera vista, puede parecer más pulcra que Lagos, pero las apariencias engañan. Los secuestros han sido un problema enorme en las afueras y algunos episodios terroristas esporádicos han sacudido el centro de la ciudad. Grupos extremistas como Boko Haram acechan en el país, aunque son más activos en el noreste. Más allá de eso, la delincuencia callejera cotidiana, robos o carterismo, hace que la precaución sea esencial. Las disparidades económicas entre el distrito central reluciente y los suburbios pobres también alimentan la actividad criminal. Si bien los comunicados oficiales suelen pintar a Abuja como relativamente segura, muchos viajeros prefieren contratar conductores privados y alojarse en lugares de confianza, pues persisten historias de robos y estafas. Aún así, su creciente clase media y comunidad internacional mantienen muy activo el centro de Abuja, con la esperanza de que una vigilancia policial más fuerte pueda estabilizar la región. 23. Douala, Camerún. Douala es el motor económico de Camerún, situada a orillas del río Wouri y repleta de actividad portuaria que gestiona buena parte del comercio regional. Sus mercados son famosos por su caos, su variedad de culturas y la mezcla de idiomas, pero el crimen sigue siendo una preocupación constante. Hurtos, robos a mano armada y estafas son tristemente célebres, especialmente en los vecindarios cercanos al puerto. Las tensiones de las regiones anglófonas de Camerún a veces se propagan hasta Douala, alimentando disturbios. El desempleo elevado y la corrupción minan la eficacia de la policía, así que muchos residentes dependen de la vigilancia comunitaria. A los visitantes que llegan por negocios o turismo, se les aconseja mantenerse en zonas bien iluminadas, cuidar sus pertenencias en el aeropuerto y no exhibir objetos de valor. Aún así, los sabores locales y la dinámica escena artística, en especial la música, siguen atrayendo a viajeros intrépidos. 22. Lagos, Nigeria. Lagos es la megaciudad de África, bulliciosa, caótica y rebosante de energía emprendedora. Es el corazón comercial de Nigeria, hogar de los estudios de Nollywood y de leyendas de la música afrobeat. Pero también es famosa por los robos, las estafas, los esquemas 419 y los implacables atascos de tráfico, donde los ladrones pueden atacar en un abrir y cerrar de ojos. Los secuestros, aunque más frecuentes en otras partes de Nigeria, siguen representando una amenaza para los locales adinerados y algún extranjero. Las barriadas hacinadas y la enorme brecha de ingresos alimentan gran parte de la delincuencia, y muchas personas de clase media o alta en Lagos recurren a la seguridad privada. Los expertos en viajes advierten que no se viaje solo de noche y que se elijan hoteles de buena reputación. A pesar de todo, Lagos sigue siendo el motor cultural de Nigeria.
Un lugar que, si la seguridad mejorara, podría convertirse en una de las historias de éxito urbano más grandes del continente. 21. Mombasa, Kenia. Mombasa es la joya costera de Kenia, repleta de cultura suajili, playas hermosas y cocina picante y deliciosa. Los turistas llegan atraídos por el sol, la arena y los safaris de fauna en reservas cercanas, pero la seguridad puede variar. El crimen callejero y los asaltos son bastante comunes una vez que te alejas de las zonas turísticas. También se dan casos de robo de autos y allanamientos de viviendas, y la amenaza terrorista de grupos como Al-Shabaab, aunque más notable en el norte de Kenia, mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad. El desempleo juvenil en los barrios más pobres de Mombasa puede propiciar la cultura de pandillas, sumando tensión. A los visitantes se les recomienda contratar tours con guías, sobre todo si planean aventurarse más allá de la costa. Aún así, muchos extranjeros van y vienen sin problema, y destacan la cálida hospitalidad y las tradiciones vibrantes de la ciudad. 20. Goma, República Democrática del Congo. Goma se ubica cerca de la frontera con Ruanda, a orillas del lago Kivu, y bajo la sombra del volcán activo Nyiragongo. Esta región del este del Congo es famosa por sus paisajes de ensueño, pero también por décadas de conflicto con grupos rebeldes que deambulan por el campo. Goma sufre brotes regulares de violencia, desde robos a mano armada hasta secuestros, y las autoridades locales a menudo luchan por mantener el orden. Hay presencia de fuerzas de paz internacionales, pero no pueden vigilar cada rincón. La riqueza mineral de la zona atrae a actores ilegales y prolonga los conflictos que se cuelan en la ciudad. La mayoría de viajeros que llegan para labores de conservación o turismo de aventura, por ejemplo, trekkings para ver gorilas, lo hace a través de tours organizados y bajo estrictos protocolos de seguridad. A pesar de las dificultades, la gente de Goma es resistente y anhela que una paz duradera transforme su ciudad en un centro de ecoturismo. 19. Addis Abeba, Etiopía. Addis Abeba, situada en las alturas montañosas de Etiopía, rebosa historia, cultura del café y una mezcla diversa de grupos étnicos. Aunque no es tan peligrosa como otras ciudades mencionadas, ha aumentado la pequeña delincuencia, como el robo de bolsos y los arrebatos de teléfonos móviles. Los cambios políticos y las protestas pueden volverse intensos, a veces derivando en choques con las fuerzas de seguridad. Quizás esas manifestaciones no tengan en la mira a extranjeros, pero si pasas por ahí, podrías quedar atrapado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las desigualdades económicas son claras al alejarte del centro, y el subempleo empuja a algunos hacia la delincuencia menor. La mayoría de los visitantes que se hospedan en hoteles reputados y evitan concentraciones grandes pueden explorar sin mayores complicaciones puntos icónicos de Addis, como el Museo Nacional o el bullicioso mercado. Los lugareños están orgullosos de sus tradiciones milenarias y sueñan con que la mejora de las infraestructuras aporte estabilidad. 18. Trípoli, Libia. Trípoli, antes reconocida por su encanto mediterráneo, sufrió enormemente desde la revolución de 2011 en Libia. Milicias rivales aún controlan distintas zonas, volviendo impredecible la vida diaria. Los secuestros con fines de rescate, los enfrentamientos armados y el robo de vehículos ocurren cuando las tensiones locales estallan. El gobierno central batalla para ejercer una autoridad constante, así que la seguridad depende en gran medida de la facción que domine tu distrito. En otros tiempos, la riqueza petrolera atraía a empresarios de todo el mundo, pero hoy la mayoría de los gobiernos desaconseja totalmente viajar allí. Pese al caos, muchos residentes de Trípoli recuerdan la vibrante ciudad costera que quisieran reconstruir si tuvieran la oportunidad. Por ahora, la precaución es vital, y solo aquellos con razones urgentes suelen aventurarse a entrar. 17. Conakry, Guinea. Conakry, a orillas del Atlántico, es la capital y motor cultural de Guinea. Sus mercados abarrotados y su música animada dan color a la vida cotidiana, pero el crimen y los disturbios acechan tras la fachada. Las protestas políticas pueden derivar en disturbios, provocando saqueos o represiones violentas. La corrupción y la pobreza generan robos y asaltos, especialmente por la noche y en barrios con poca iluminación. Las deficiencias de infraestructura, como los frecuentes cortes de luz,
agravan el riesgo en ciertas zonas. Quienes llegan por negocios o ayuda humanitaria deberían optar por hospedajes seguros y evitar grandes concentraciones. Aún así, el espíritu vibrante de Conakry brilla en el amor de su gente por la danza, el arte y la lucha por un futuro más próspero. 16. Durban, Sudáfrica. Durban es una ciudad costera bañada por el sol, famosa por sus playas, su clima subtropical y la deliciosa gastronomía con influencias indias. Es un paraíso surfer de día, pero en ciertas zonas se registran altos índices de robo de autos, invasiones a viviendas y violencia de pandillas. La presencia policial es más notable en las zonas turísticas, como la Golden Mile, pero adentrarse en barrios desconocidos puede resultar peligroso. El desempleo y el crimen vinculado a las drogas también afectan los alrededores de Durban. Sin embargo, quienes se mantienen alerta, usan taxis oficiales o aplicaciones de transporte y evitan playas desiertas por la noche, suelen disfrutar su estancia sin contratiempos. Muchos habitantes de Durban viven con actitud relajada y confían en que la vigilancia policial comunitaria reduzca la delincuencia. 15. Bamako, Mali. Bamako, la capital a orillas del río de Mali, antes era conocida por su vibrante escena musical y su gente acogedora. Sin embargo, las actividades terroristas se han ido desplazando desde el norte de Mali, donde los conflictos son graves, hacia el sur, ocasionando ataques a hoteles y secuestros que inquietan tanto a residentes como a visitantes. Los robos a mano armada y los hurtos también son frecuentes, en parte debido a la falta de recursos policiales y a la inestabilidad política. Las fuerzas de paz internacionales operan en Mali, pero Bamako permanece alerta ante amenazas extremistas. Si decides ir, lo mejor suele ser contratar un guía local experto y evitar multitudes o manifestaciones. A pesar de las dificultades, la herencia musical de Bamako perdura, y muchos sueñan con que la paz fomente un renacimiento cultural. 14. Harare, Zimbabue. Harare, llamada a veces la Ciudad del Sol, otrora destacaba por sus calles limpias y áreas verdes, pero años de problemas económicos han erosionado su antiguo esplendor. La hiperinflación y el desempleo impulsan a algunos hacia delitos menores como robo, arrebato de bolsas y allanamientos. Aun si los robos a mano armada son menos frecuentes que en zonas de conflicto abierto, existen. Las tensiones políticas añaden otro nivel de riesgo. Las protestas contra el gobierno pueden volverse violentas en un abrir y cerrar de ojos. Los turistas que se mantienen en el centro de Harare y en hoteles reputados suelen evitar problemas graves, pero si te desvías demasiado, podrías toparte con estafas o robo. Con todo, el clima de Harare es agradable y su gente es famosa por su hospitalidad, ansiosa de ver a su ciudad recuperar la estabilidad y la prosperidad. 13. Mogadiscio, Somalia. Mogadiscio, llamada Shamar por los locales, se asienta junto al Océano Índico y cuenta con una historia comercial de siglos. Sin embargo, décadas de guerra civil y la amenaza constante del grupo extremista Al-Shabaab la convierten en una de las capitales más peligrosas del mundo. Atentados suicidas, ataques con armas de fuego y secuestros siguen siendo realidades contundentes. Las fuerzas gubernamentales, con apoyo de tropas de la Unión Africana, controlan solo ciertas zonas, pero los enfrentamientos pueden estallar en cualquier momento. El turismo casual es casi inexistente y los trabajadores humanitarios funcionan normalmente bajo estrictas medidas de seguridad. Los somalíes recuerdan los días más pacíficos de Mogadiscio y anhelan una reconciliación real y un plan de reconstrucción. Por ahora, la ciudad permanece en vilo, marcada por la violencia y la inestabilidad política. 12. Niamey, Níger. Niamey, a orillas del río Níger, sirve de capital a un país que enfrenta múltiples amenazas de seguridad. Grupos extremistas se cuelan desde la vecina Mali, mientras los secuestros en carreteras e incluso dentro de la ciudad van en aumento. La pobreza y las escasas oportunidades laborales derivan en robos y atracos que pueden tornarse violentos si la víctima se resiste. Las alertas internacionales catalogan a Niamey como destino de alto riesgo, instando a los viajeros a mantener un perfil bajo y evitar salidas nocturnas. Por otro lado, los mercados de Niamey ofrecen un vistazo a la cultura comercial del Sahara y muchas personas reciben con amabilidad a los visitantes.
Es una lástima que la inestabilidad en la región limite el verdadero desarrollo económico. 11. Bangui, República Centroafricana. Bangui, a orillas del río Ubangui, es la capital y ciudad más grande de la República Centroafricana. El conflicto civil y las luchas sectarias sacuden al país, y Bangui sufre su parte de violencia. Grupos armados deambulan por amplias zonas de la nación y en ocasiones irrumpen en la capital. Los saqueos, los robos a mano armada y los tiroteos esporádicos siembran inquietud. Las fuerzas de paz internacionales resguardan puntos clave, pero el gobierno apenas puede contener a las milicias. Se recomienda a los extranjeros no viajar a menos que sea absolutamente necesario. Aún así, los habitantes de Bangui son asombrosamente resilientes y recalcan su anhelo de paz y de una oportunidad para reconstruir un país rico en cultura y recursos naturales. 10. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La icónica montaña de la Mesa, las playas espectaculares y las rutas del vino hacen de Ciudad del Cabo un imán turístico global. Sin embargo, detrás de las postales, muchos barrios, especialmente en los Cape Flats, padecen guerras de pandillas, narcotráfico y tasas de homicidio alarmantes. Los turistas que frecuentan la zona costera o el waterfront pueden enfrentarse a algún asalto o robo puntual, pero la mayoría de crímenes violentos ocurre en áreas marginadas. La desigualdad económica es enorme y los intentos repetidos de mejorar la vigilancia policial a veces se estancan por la corrupción o las disputas políticas. Con todo, la energía creativa de Ciudad del Cabo es innegable. Muchos lugareños creen que una estrategia policial más focalizada y programas sociales sólidos podrían transformarla en el paraíso seguro que todos desean. 9. Pretoria, Sudáfrica. Pretoria, la capital administrativa de Sudáfrica, exhibe edificios de gobierno rodeados de jacarandas en plena floración. Aunque es más tranquila que Johannesburgo, la criminalidad se manifiesta en forma de robos domiciliarios, asaltos en la calle y algún que otro secuestro de autos. La desigualdad social y las comisarías con escasos recursos reflejan los problemas que aquejan al país. Quienes visitan el centro de Pretoria para ver sitios históricos como los Union Buildings suelen sentirse seguros si evitan barrios conflictivos y se mantienen alertas. Los residentes aprecian las avenidas llenas de árboles y el sentido de tradición, con la esperanza de que la vigilancia policial y las iniciativas comunitarias frenen la delincuencia. 8. Johannesburgo, Sudáfrica. Johannesburgo, o Jozi, es el centro financiero y cultural de Sudáfrica, famoso por su pasado minero de oro, su efervescente escena artística y su papel histórico en la lucha contra el apartheid. También carga con una reputación notoria por la violencia, los secuestros de coches y los allanamientos. Comunidades cerradas y compañías de seguridad privada protegen a los más ricos, mientras los barrios con menos recursos lidian con el peligro constante. Las estadísticas oficiales ubican a Johannesburgo entre las zonas más violentas del país, aunque la magnitud de la ciudad puede distorsionar los números. Quienes planifican bien, se mantienen en distritos más seguros y aplican el sentido común suelen disfrutar sin problemas de los museos y la vida nocturna. La energía dinámica de la urbe deja entrever su potencial si los índices de criminalidad bajaran por fin. 7. Abiyán, Costa de Marfil. Abiyán, a veces llamada la París de África Occidental, es una metrópolis vibrante con rascacielos, barrios elegantes y una vida nocturna intensa. Sin embargo, la agitación política tras conflictos civiles pasados persiste, y ciertos suburbios presentan altos niveles de robo y saqueos. Las desigualdades no han desaparecido, alimentando el crimen callejero. Algunas zonas como Plateau y Cocody son relativamente seguras, pero incluso ahí se recomienda cuidado al anochecer. A los turistas a menudo los deslumbran la música, el arte y la moda de Abiyán, que simbolizan el núcleo creativo del país. Los locales siguen siendo optimistas ante la posibilidad de que una gobernanza más estable y reformas económicas profundas ayuden a apartar la fama de violencia. 6. Jartum, Sudán. Jartum, ubicada en la confluencia del Nilo Azul y el Nilo Blanco, solía presumir un ambiente más relajado que otras grandes capitales africanas. Últimamente, sin embargo, las luchas de poder violentas entre facciones militares rivales han sacudido la ciudad.
Las protestas políticas a menudo se salen de control, con intervenciones brutales de las fuerzas de seguridad. Los robos de vehículos, los asaltos y las irrupciones en viviendas también se incrementan en tiempos caóticos. Los frecuentes bloqueos de Internet y la interrupción de las comunicaciones dificultan que los residentes se mantengan informados. Si bien los extranjeros no suelen ser el objetivo directo, el riesgo de quedar atrapado en zonas de conflicto es alto. La población de Jartum recuerda con nostalgia los días en que la ciudad bullía con cafeterías y eventos comunitarios, esperando que algún día se alcance la paz y la estabilidad reales. Análisis detallado de los 5 primeros. Llegamos a los últimos 5 lugares, ciudades ampliamente consideradas incluso más peligrosas. Aquí se enfrentan desde insurgencias hasta bandas extremas, llevando el peligro a otro nivel. 5. Kano, Nigeria. Kano es el nexo comercial del norte de Nigeria, célebre por sus coloridos mercados y su herencia islámica centenaria. El terrorismo de Boko Haram hizo estragos en el pasado, y aunque el grueso del grupo se concentra en otros lados, Kano permanece en alerta. Grupos armados a veces chocan en regiones cercanas, creando un entorno donde las pandillas callejeras, llamadas Yandaba, prosperan. Los secuestros y asaltos en carreteras de los alrededores incrementan el temor de los viajeros. El gobierno ha reforzado la seguridad, pero la corrupción frena la eficacia. Aún así, Kano mantiene su relevancia comercial y cultural, y muchos lugareños ansían volver a la imagen de una ciudad bulliciosa y pacífica. 4. Maiduguri, Nigeria. Maiduguri, en el noreste de Nigeria, es el lugar de origen de Boko Haram, lo que lo convierte en foco de violencia extremista. Atentados suicidas, emboscadas y ataques armados han devastado a las comunidades locales. Aunque el ejército tiene ahora una presencia más sólida, los militantes siguen atacando zonas rurales y en ocasiones logran infiltrarse en la ciudad. La crisis humanitaria continua ha obligado a miles de personas desplazadas a refugiarse, desbordando la capacidad de la ciudad. El día a día incluye toques de queda y controles de seguridad, pero muchos residentes siguen apostando por reconstruir mercados y escuelas. La esperanza es que un esfuerzo integral de paz y la resistencia de la comunidad devuelvan a Maiduguri la tranquilidad. 3. Kinshasa, República Democrática del Congo. Kinshasa, extendida a lo largo del río Congo, alberga una población impresionante de más de 14 millones de personas. La agitación política, las disputas por los recursos y la corrupción se dan cita aquí, impulsando elevados índices de criminalidad. Desde hurtos menores hasta robos a mano armada y secuestros, Kinshasa puede resultar un desafío tanto para recién llegados como para los lugareños. Hay protestas periódicas por elecciones controvertidas o políticas gubernamentales que a menudo degeneran en violencia. Una fuerza policial con fondos insuficientes y la corrupción sin freno hacen que la seguridad dependa de la zona en que te encuentres. Aún así, Kinshasa cuenta con una escena musical vibrante y una cultura callejera intensa que ejemplifican la capacidad de resistencia congoleña. Si se redujeran la corrupción y los conflictos, esta capital interminable podría convertirse en un gran referente cultural y comercial de África. 2. Port Harcourt, Nigeria. Port Harcourt se ubica en el corazón petrolero del delta del Níger en Nigeria. La abundancia del dinero del petróleo llama la atención, pero también atrae militancia y crimen organizado. Grupos armados que exigen parte de la riqueza local han atacado oleoductos y han secuestrado a trabajadores petroleros para pedir rescate. Mientras, los crímenes callejeros aumentan a medida que migrantes en busca de empleo llegan, y persiste la tensión entre las comunidades de la zona y las corporaciones multinacionales. La corrupción, el daño medioambiental y la pobreza generan una mezcla explosiva. Las fuerzas de seguridad intentan controlar la situación, pero surgen nuevas facciones militantes. Port Harcourt continúa siendo una vía económica esencial para Nigeria, aunque muchos sueñan con que una distribución más equitativa de los ingresos petroleros atenúe los problemas de raíz. 1. Juba, Sudán del Sur. Juba encabeza la lista como capital de la nación más joven del mundo, Sudán del Sur. Desde que lograra la independencia en 2011, el país ha estado sumido en guerra civil, conflictos étnicos y pobreza agobiante. Las facciones rivales violan una y otra vez los acuerdos de paz,
dejando a la población en vilo. Robos a mano armada, secuestros y tiroteos abiertos forman parte de la vida diaria en algunas zonas, con civiles atrapados en medio. Las organizaciones internacionales despliegan numerosos cascos azules, pero no pueden abarcarlo todo. El potencial de la ciudad es enorme, dadas sus recursos naturales y riqueza cultural, pero la inestabilidad actual lo eclipsa todo. Los lugareños, que han soportado décadas de conflicto, añoran una paz verdadera que permita a Sudán del Sur concretar las promesas de la independencia. Desde polos turísticos costeros hasta capitales ajetreadas tierra adentro, estas 25 ciudades africanas enfrentan crimen, insurgencias y malestar social. Algunas soportan amenazas terroristas que aterran regiones enteras, mientras otras lidian con fuerzas policiales pobres frente a la pobreza rampante. Aún así, es crucial recordar que África es inmensa y que la mayoría de la gente en estos lugares ansía la seguridad tanto como cualquiera. Cada ciudad encierra áreas de esperanza y resistencia, e incluso los visitantes pueden hallar momentos de hospitalidad genuina. Si viajas o trabajas en estas zonas, mantente informado, planifica con cuidado y haz caso a la visión local. Con el tiempo, y con un mejor liderazgo y esfuerzos comunitarios, tal vez estos focos de peligro puedan transformarse en ejemplos de renovación. Gracias por acompañarnos hasta el final. ¿Cuál de estas ciudades te sorprendió más? ¿O tienes alguna historia personal que contar? Déjanos un comentario abajo y platiquemos. Si esta lista te pareció útil, dale me gusta y no olvides suscribirte para más recuentos reveladores. Pulsa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna novedad. Cuídate mucho, sigue explorando con responsabilidad y nos vemos en el próximo video.